producción y de saneamiento, pues vamos en esa primera pasada, ya retiramos pues eso, bidones, latas, botellas, las neveras. Las neveras también hay que decir que nos aparecen más en los huertos, más que en el olivar, pero en los huertos es un elemento común. Y aparecen pues todas estas cosas, por supuesto, las recogemos, las llevamos al contenedor correspondiente, que en Oliete el de restos, vamos a llamarle el de voluminosos y todo eso, es una vez al mes, creo recordar que es el tercer martes de mes, creo recordar de memoria que el tercer martes de mes llega el camión de limpieza y entonces pues entregamos todas estas cosas que no tienen nada que ver y que no podemos depositar en los contenedores que están en la calle, claro, porque son voluminosos y porque son otras cosas que no corresponde ni al de envases, ni al de cartón, ni al de orgánicas y restos, ¿no? Entonces, esa es la cosilla. Pero aquí aparece el problema real, ¿no? Hay un primer problema que es el visual. El visual, pues bueno, nos afea que el entorno esté con cosas que no deberían estar ahí, que fueron depositadas en un momento porque tampoco no sabía esa gente qué hacer con esos nuevos elementos que llegaban a sus manos y no tenían una reutilización. Pero el problema es que cuando recogemos esas botellas, esas latas, principalmente esos dos elementos, algunos elementos plásticos que tienen recovecos, cuando llueve, ahí se pone agua. Se llenan de agua, algunos por inundación, otros por el goteo, y muchos animales van ahí a beber o incluso nos hemos encontrado algún sapo, ¿no? Que van ahí porque tiene un charco. El problema es que estos elementos vidrios o plásticos después les impide salir. Claro, y eso es un gran problema. Nosotros que hacemos una agricultura ecológica, teniendo en cuenta que los olivos son seres vivos que a su vez forman un ecosistema olivar con un montón de especies, lo que sucede es que algunas de esas especies en esas botellas olvidadas, en esas latas olvidadas, pues lo que encuentran es la muerte, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Yo he visto, porque también hago cosas de ciencia ciudadana y me dedico a prospección de especies animales en mis ratos libres o de trabajo que me las voy encontrando, y se observan, he llegado a observar casi extinciones locales. Es decir, hay animales muy susceptibles que necesitan agua en un determinado momento para la puesta o para lo que sea, y en esas botellas aparecen cientos de ejemplares. En una botella de un refresco es capaz de cazar, porque lo he visto y lo he contado, más de 300 insectos de una especie, concretamente son unos escarabajos que se llaman carábidos, que son muy buenos para nuestros campos porque comen muchas cosas que después nos afectan en el olivar, nos afectan en la copa, pues ellos son excelentes cazadores, pues se producen, pues eso, al encontrarte 200 o 300 ejemplares dentro de una botella, significa que hay una extinción a nivel local. Es decir, esa parcela de olivar ha perdido todos sus cazadores de esta especie de insectos, ¿no? Pues por eso me refiero que es una cosa muy delicada. También en las recipientes que contienen agua van cayendo hojas, van apareciendo se van pudriendo, vamos a decir, esas hojas, y eso le sirve de comida a una de las plagas más odiadas o más temibles en el olivar, que es la mosca del olivo. Pues esos recipientes abandonados sirven de alimentación para nuestra queridísima plaga, la mosca del olivo, ¿no? Entonces, esas son cosillas que no nos ayudan, con lo cual siempre hay que estar muy atentos, nunca tiene que haber estos elementos, porque eso nos interfiere mucho en nuestra posibilidad. Y después había una costumbre también, que también hemos visto, que era que esas botellas o esas latas se ponían en los huecos de los olivos. Es decir, los olivos viejos, los olivos muy antiguos, algunos de los que tenemos nosotros,
cuentan con más de 300 años, en su tronco tienen agujeros ya naturales por la vejez, porque se ha ido vaciando el xilema del tronco, y pues porque es un sitio cómodo para dejar esos elementos, o un saco, o una botella, o una lata. Lo que hacemos es cegar nidales de otras especies. Concretamente, nuestro olivar tiene murciélagos. Tenemos el murciélago pigmeo, tenemos murciélago de herradura y ratonero. Entonces, ostras, estas especies son muy interesantes. Son muy interesantes porque esas poblaciones son las que nos libran en verano del mosquito. Entonces, cuantas más murciélagos estén pululando por nuestros olivares, menos mosquitos tenemos en nuestros olivares. Tened en cuenta que no pesa mucho un murciélago. Estamos hablando de pesos del murciélago enano o pigmeo, que pesa 5 gramos, al ratonero, que pesa unos 18, pero es que cada día se come ese peso en insectos. Y ese peso en mosquitos sí que son muchísimos mosquitos, ¿no? Muchísimas polillas que luego pueden afectar a la brotación de nuestro olivar, con lo cual esas cosas, esas botellas, esos sacos que se han dejado ahí, esas latas que inconscientemente, yo creo que inconscientemente por el desconocimiento del valor que supone esos animales en el medio, pues se dejan ahí porque es un lugar cómodo dejar la botella, de la cual estoy bebiendo, pero luego se me olvida, y esa es la acción negativa que ofrece sobre nuestro medio. También existen dos rapaces nocturnas en el olivar, que es el autillo y el mochuelo, que también usan el olivar y los huecos de los olivos como centros de nido. Entonces también esos agujeros taponados también se ve afectado por esas basuralezas, ¿no? Por esas cosas que no deberían estar ahí. El humano lo hemos llevado para cualquier cosa, para beber, porque no sé qué, o porque he tirado un saco de abono, y luego lo dejamos allí, ¿no? Entonces, esa es nuestra labor. Cuando vamos a recuperar, vamos repasando toda la parcela, vamos saneando el olivo y vamos saneando la parcela para eliminar todas esas cosas que no deberían estar ahí, nunca deberían haberse dejado, y conseguir que, bueno, pues que la parcela coja ya pues una consistencia natural y sea otra vez atractiva para todos los seres que dominan el ecosistema olivar. El olivar en sí lo tenemos que ver, igual que si hablamos de un hayedo, un robledal, un carrascal, pues tenemos que hablar de un olivar como medio, porque lo es, porque hay muchas plantas que están asociadas al olivar, muchos animales que están asociados al olivar, y todos estos seres, cuando encuentran estas otras cosas, pues nos generan problemas a escala local muy, muy grandes. Entonces, esa es la curiosidad, ¿no? Por ejemplo, una de las parcelas que limpiamos el año pasado, que por lo que sea, porque el anterior dueño tenía síndrome de Diógenes, o por lo que sea, lo guardaba de todo y estaba la parcela inundada de trastos, pues sacamos de una parcela de unos 2.000 metros 3 furgonetas de chatarra, para que os hagáis un poco la idea, ¿no? Un montón de cosas, pero unas cosas, vaya esfuerzo que hizo este señor o señora, no lo sabemos, no sé quién fue el donante, porque esa no es mi función, simplemente mi función es el olivo, y así de claro, le sacamos 3 furgonetas de chatarras, de cosas que se habrían quedado inservibles en su casa, y como no sabía cómo o cómo deshacerse de ello, pues lo que hizo fue irlo llevando a la parcela, irlo amontonando. Y claro, eso es un ecosistema trampa, por lo que yo os digo, ¿no? Porque ahí los animales intentan refugiarse pensándose que son madera, son troncos, son lo que sea, y ahí lo que encontramos, cuando desmontamos todo eso, es pues animales, muchos insectos, muchos pequeños mamíferos
que van a hacer ahí, y algún pájaro, porque también les gusta mucho, hay unos pajarillos que se llaman carboneros, que les encantan los agujeros, y cuando ven una botella se piensan que no es un agujero de un árbol y pretenden hacer el nido dentro, pero luego no pueden salir, ¿no? Se tira dentro, se queda dentro y se nos queda. Y nos hemos encontrado pues todos estos seres que ahí encuentran, en ese punto, pues encuentran el desastre, ¿no? La realidad es que no los hemos, yo en estas limpiezas no los he pesado, no he pesado los kilos que hemos retirado, pero si por casualidad entráis en el proyecto Libera, ahí sí que está el conjunto de toneladas y de gente que se dedica a limpiar, y entonces veréis que los números son altamente interesantes, ¿no? Porque para que os hagáis una idea, el año pasado se recogieron 79 toneladas de basura de la naturaleza, ¿no? En este proyecto, ¿no? Pues para que veáis que sí que vale la pena hacer ese esfuerzo. Yo lo que les digo a los compañeros de Apadrina es que siempre tenemos que tener el ojo muy atento. Cualquier residuo ahí no pinta nada, tenemos que eliminarlo, y tenemos también que procurar que nosotros, en nuestros movimientos por la parcela y nuestros trabajos por la parcela, tampoco se nos caiga nada de los bolsillos ni se nos quede nada por ahí, porque realmente pues es una cosa más preocupante que el puro efecto visual, ¿no? El primero que vemos, lo primero que nos llama la atención cuando vamos a cualquier espacio natural o no natural, ¿no? Que paseemos por cualquiera de las calles de nuestras ciudades o pueblos, es que si está sucio no nos gusta, pero si está sucio, está sucio. Pero cuando eso implica que otros seres vivos se lo pasan fatal, ¿no? O encuentran la muerte en esos residuos, pues ahí ya tenemos que tener un cuidado más extremo. Además, atendiendo que Oliete está pegado, y muchos de nuestros olivaros están muy cerca del río, entonces el río Martín, que es el que tenemos ahí, hace de camino a esas basuras o esos elementos o cualquier cosa flotable o que se lleve el viento. Los que sois de Aragón conocemos el cierzo, nuestro amigo cierzo. Los que no sois de Aragón, pues el cierzo es un viento dominante, muy potente, que no se aburre y siempre sopla, ¿no? Entonces, todo lo que sea plástico ligero se lo lleva, y lo que no es ligero algún día también se lo lleva, porque hay días muy potentes. Además, en el río Martín y en la comarca de Andorra de Arcos hay vientos constantes muchos días del año de 90 kilómetros por hora. Eso es mucho viento. Entonces, por eso hay que atender muy bien a todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto llega al río, en el río se genera un nuevo problema, en los plásticos, muchos macroinvertebrados y microinvertebrados que viven en el río, el plástico les supone un gran problema, tapona lechos, con lo cual no se producen bien algunos movimientos de animales en esos momentos, y va entorpeciendo, y eso lo lleva al Ebro, del Martín llega al Ebro, del Ebro lleva al mar, y tenemos ya todos esos problemas. Es decir, en todo eso, igual que se erosiona la piedra y se nos hace de una roca, hacemos arena, pues de los plásticos se van desmenuzando, se van rompiendo por los choques y por los arrastres y los golpes cuando hay riadas, que no hay muchas, pero hay alguna de vez en cuando, y todo eso son microplásticos que luego llegan al río Ebro. Yo creo que por suerte no nos alimentamos de peces de nuestro río Ebro, porque sería un problema mayor si nos alimentásemos de esos peces, pero sí que nos alimentamos de los peces de la desembocadura del río Ebro. Y nosotros, en nuestras acciones que se nos caen plásticos de los bolsillos, pues ayudamos a que lleguen en forma de microplástico a la desembocadura. Y entonces, pues sí, claro, ahí tenemos bateas con mejillones, tenemos los famosísimos langostinos de Vinaroz y del Delta, tenemos las pesquerías del Delta y tenemos unas granjas de atunes enfrente del Delta, con lo cual esto significa que todas las acciones que estamos haciendo en el valle, concretamente en Oliete,
en un no demasiado largo periodo de tiempo llega al mar. Podremos decir que las aguas que pasen hoy por Oliete, la semana que viene están en el mar, después de una semana llegar. Entonces, todas esas cosas que se van al río se nos van al mar, y cuando nosotros, además que en esta parte de Aragón, comemos los peces que vienen de los puertos de Benicarló, Vinaròs, La Rápita y Tarragona, es decir, que nos comemos lo que tiramos nosotros al río. Eso se nos devuelve ese plástico, ¿no? Entonces tenemos que tener un mimo exquisito en que todo eso no suceda. Y esa es la labor que hacemos, ¿no? Hay que entender, por eso os digo que hay que entender el olivar como ecosistema, saber que ahí hacen falta muchos seres vivos que tienen que funcionar en simbiosis y sin muchas cosas que entorpezcan de por medio, y esa es la labor principal. Así vamos consiguiendo que nuestros olivares vuelvan a lucir vivos, ¿sí? Y vuelvan a lucir sanos, ¿no? Esa es la intención, y además, si conseguimos estas otras cosas, pues vuelvan a funcionar bonitos. Porque también hay que decir que es muy cómodo, y a veces es una excusa muy fácil, que si vemos un plástico por ahí o una colilla o lo que sea, es que los turistas, mentira. Eso de los turistas es mentira. Pero es muy fácil para la gente que vivimos en los pueblos achacar los problemas al visitante, ¿no? Y no es así. No digo que algún visitante tire cosas al suelo, pero que muchas veces sí que corremos esa facilidad de palabra de decir, claro, como viene gente, pues no lo sé y lo tira. Y no somos conscientes nosotros que en nuestro día a día es que quien realmente hacemos a veces esas maldades, ¿no? Y las maldades las podemos hacer tan sencillamente, pues en Oliete. Si habéis estado en Oliete, pasa el río por el pueblo y los contenedores están al lado del río, los contenedores de recogida de basuras. Si dejamos una bolsa fuera, ya la hemos liado. Es decir, si no la dejamos dentro del contenedor, ya somos nosotros quienes, a lo mejor con esos días de viento, nuestra bolsa se va al río, ¿no? Por eso hay que ser muy, muy exquisitos. Y después hay que concienciarnos y concienciar que estas campañas en las cuales participamos y hemos participado haciendo estas acciones, pues claro, si cada uno de nosotros, el compromiso que se adquiría, hombre, es potente, ¿no? Porque, es decir, si cada uno de los habitantes de este región, planeta, país, no sé, lo que nos dé la gana, ¿no? El territorio que queramos ampliar, cuanto más ampliamos, más gente somos. Si cada uno nos comprometemos a mantener 1 metro cuadrado limpio, ostras, pues son muchos cuadrados, muchos metros cuadrados los que podemos tener limpios. Y si ese es el mínimo, pero yo me comprometo a que 100 metros lineales de un sendero, 100 no sé qué, mantenerlos en un estado, porque yo me gusta ir a pasear, y entonces yo lo que hay en ese tramo me comprometo a recogerlo, ostras, pues entonces el objetivo se multiplica de una forma muy, muy potente, ¿no? Y lo podemos hacer dentro del proyecto Libera, o lo podemos hacer nosotros como ciudadanos porque nos apetece pasear por el espacio sano. Yo, cuando hago excursiones o paseos, o cuando vamos, no solo en Oliete, porque a veces hacemos cosillas por otros lugares, y hay una cosa en el suelo y la recojo, sin decir nada, sin decir nada, al final de la excursión ves que más gente hace esa imitación, y el sendero por el cual hemos discurrido nosotros, y que seguramente ninguno de nosotros hemos tirado nada, pero todos venimos con una pequeña bolsita de residuos al centro otra vez, ¿no? Donde hemos iniciado, y eso es una forma muy buena, muy sana de concienciar, es decir, desde la acción, no desde el manifiesto ni del aparato propagandístico, ¿no? Desde la acción. Hay algo en el suelo que no es del suelo, que no le corresponde, que lo ha tirado alguien o ha salido volando de algún sitio, que a veces salen volando por la acción del viento, pues se recoge y no hay mayor problema que ese, ¿no? Entonces, esta es la dinámica que nosotros planteamos y nos gusta en Apadrina, es decir, vemos la parcela,
vemos cómo funciona, qué se le puede hacer, vemos todo lo que no corresponde, eliminamos todo lo que no corresponde y así vamos consiguiendo pues que todo vuelva a ese movimiento. Yo no sé si tenéis cosas que preguntarme, que decir, que queráis participar alguno de vosotros. Yo encantadísimo de que podáis también participar, por supuesto. ¿Alguien tiene alguna cuestión o ya lo hace o le apetece comentar alguna cosilla? Conecta. Bueno, muchas gracias, porque yo he sido profesora, estoy jubilada de enfermería comunitaria y además procedo del medio rural y soy siempre me han dicho que era ecologista, ecofeminista además. Y bueno, me ha encantado tu charla, pero siempre aprendo cosas porque o sea, claro, conocer cada ecosistema de cada bosque y todas esas cosas que nos has contado de los insectos, pues no lo sabía con esa precisión. Y además soy también madrino un olivo y voy de vez en cuando a Oliete, o sea que... Y divulgo, esto de que lo pongáis en YouTube lo pasaré a gente que de todas las edades con las que tengo relación, aunque ya no estoy de profe, para que se mentalicen y para que lo vean, para todo. Muchas gracias, Víctor. Me encanta. Pues esa es la función, es decir, trabajar desde la acción, es decir, es hacer, ¿no? Es hacer. Entonces, si en nuestros campos y en nuestra vida cotidiana actuamos así, la gente que nos rodea nos va a imitar, no lo dudes. Las acciones bonitas se imitan. Depende. Lo digo porque yo vivo en Hidalgo, que es un antiguo barrio rural, bueno, sigue siendo en parte del barrio rural, ahora ya es distrito y es muy moderno. Y en las afueras, que yo vivo al lado del campo, cuando se hacen las fiestas, es que llegas y ves todo por los campos llenos de botellas y yo hay veces que lo hago, pero es que ya tengo que ir así, tendría que ir con un cajón o con porque enseguida se me llena, ¿no? de plástico, bueno, de todo. Ay, me pongo enferma. Pero bueno, algunas veces sí que recojo, pero no me siguen, no hago equipo. Tengo que hacer equipo. Las bebidas azucaradas son una trampa mortal para los insectos, porque les gustan mucho, les gusta libar ahí y las mariposas mueren a toneladas. Sí, es lo que hay. La cosa que las mata son las bebidas azucaradas, y no por infartos al corazón ni cosas de estas, no, porque van a alimentarse y luego no pueden salir, simplemente se quedan ahí, no saben salir. Ese es el problema, porque los animales cuando agarran una botella buscan el agujero de salida, pero todos los insectos salen en vertical. Los insectos voladores siempre despegan en vertical, no hacen otra cosa, entonces se empiezan a chocar, se cansan y no saben salir. Porque la botella no está derecha, está tumbada en el suelo. Entonces es el gran problema. Claro, otra cosa que no sabía, oye, que eres vamos, que tienes un montón de cosas que contar. Bueno, ya he visto muchas cosas, y he llegado. Eso es lo bueno. ¿Alguien más tiene una cosilla? Yo otra cosa que hacía, a ver si se anima gente, por eso me encanta tu charla, es que hacíamos una bajada por el río Ebro con los estudiantes y en esa bajada por el río Ebro una de las cosas que les hacía, pues, les enseñaba muchas cosas, pero estaba lleno de porquería a las orillas del río Ebro. Pero claro, los efectos de los animales
Pero esas cosas son las que, por ejemplo, las variedades, los riegos ilegales, es decir, por otro lado, disfrutar del olor, de las plantas, de los pájaros. Es decir, es un viaje distinto. Y lo bueno que tiene es que nunca se les ha olvidado a la mayoría de mis estudiantes, aquí cuando me los encuentro ahora, hay cosas por clases que no pasado y que van a proteger, porque también vamos es esto de los estudiantes que hace todas las escuelas en todos los sitios. De hecho, de Francia vienen cosas a estas pasadas con el Ebro, que la zona nuestra se llama, ¿cómo se llama? Que era los estudiantes que la función de la universidad. Hacer excursiones para hacer pasajeros por el río. Es una forma muy curiosa porque se ven los ríos desde las orillas. Sí, Esa opción que mete en el río y ves que se desde el río como si fuese un pato, ¿no? Ya no son patos, estás dentro explotando el río y entonces de muchas cosas alrededor, ¿no? Es muy interesante. Oscar, Oscarín, uno de los diarios del proyecto trabajamos juntos en una cueva, en la cueva de las Elses de Villanúa, trabajamos con cursos de geología y hacíamos una cosa muy chula, sí. Creo que ahora van a Zara. Hola, soy buena. Muy bueno, muchísimas gracias por la charla. Me gusta muchísimo, interesante, más allá de que yo pensaba que bueno, que la ciudad está mal, está fea, se llega a la fatal, pero no había caído en todas esas cosas que cuenta de los isótopos, de las mariposas, de los murciélagos. Entonces, muy interesante. Pertenezco a ARBA, Asociación para la Recuperación del Bosque Autónomo al Valle del Soya, en la Sierra de Madrid. Y cuando se vaya a YouTube la charla la voy a compartir con ellos porque nos va a ser de mucha utilidad también para difundir. Vale, fantástico. ¿Estáis ahí en la Sierra de Madrid? Bueno, vivo entre la Sierra y más cerca de Madrid. Pero la tienes presente en la Sierra de Madrid. Eso es lo importante. Hay que tener un espacio natural presente. Es muy importante tener un espacio en el cual poder estar y pensar, ¿no? Estar para pasear cuando te apetece, cuando tienes tiempo, pero establecer un vínculo mental con ese espacio es muy sano para el ser humano, ¿eh? Yo tengo profesores, vamos a ver, profesores o mentores que son capaces de manifestarse o de comunicarse mediante telepatía, ¿no? Pues me comentan estas cosas, ¿no? Que hay que tener un espacio natural muy presente por si así uno espiritualmente siempre está conectado, ¿no? Y esta es una parte importante. Y por eso digo que si hacemos estas cosas, nuestras acciones cotidianas son sanas, son buenas y se contagian. No lo dudes. Sí. Pues muchísimas gracias. También. ¿Alguien más quiere compartirnos? Que si ha participado en alguna acción de estas de basuraleza, de recolección, y que si se ha encontrado algo muy extravagante. Yo os puedo decir que lo más extravagante que me he encontrado en un campo ha sido un globo sonda de estos estratosféricos que se lanzan. ¿Sabéis que a veces los servicios del clima y cosas de estas lanzan globos de helio que mandan para arriba, que van registrando en esa cajita, van registrando datos y cosillas de pues eso me lo he encontrado en un campo de olivos, para que veáis qué cosas se llegan a encontrar. Dime. ¿Que tienes el micro abierto? Cuéntanos. Sí. No, yo solo quería... Hola. Aunque ella abajo ponga Encarnación, es que esa no es mi mujer. Yo soy Jordi, de Barcelona. ¿Y eres desde dónde estás? ¿Dónde estás? Barcelona, de un pueblo cerca de Barcelona. Vale.
No, solo quería, era como una anécdota. Yo he estado varios años trabajando en una planta de reciclaje de Muy bien. plásticos y de aluminio. Y me encontré en una ocasión, en varias ocasiones, vamos, balas de aluminio que pesan 400, 500 kilos, que había florecido tomateras. Ostras. Tengo fotos, no sé, las tengo que buscar, pero es un dato curioso, ¿no? Porque me hizo gracia tomateras y alguna otra planta, aprovechando los azúcares de las Coca-Colas, de las cervezas, no sé, y se hacían de un tamaño considerable, ¿eh? Lo que pasa es que los frutos eran minúsculos. No, era solo eso. Es curioso que de la basura a veces también salga la vida, sale de, no sabes, se abre camino por todas partes. Era solo comentar esto. No, pero está muy bien para que veamos que aunque nosotros lo consideremos una cosa inerte, ¿no? Sí. La basura, una cosa inerte. Ostras, que después la vida es capaz de darse vida. Es decir, la vida tiene, o los seres vivos lo que tienen son muchas ganas de vivir. Y a muchos les toca sobrevivir, ¿no? Entonces, ostras, es muy interesante todas esas cosillas también que van sucediendo, ¿no? En cosas que nos parecen impensables, ¿no? Y van sucediendo. Es decir, que la vida, por suerte o por desgracia, se adapta a esos nuevos ecosistemas. Lo que pasa es que como esos ecosistemas tienen trampa, pues eso, paredes que resbalan, pues entonces es la trampa mortal, ¿no? Pero claro, que los bichitos van a por ello, ¿eh? Y por ejemplo, por ponerlo de alguna manera, pues a los mosquitos, polillas y mariposas les encantan las bebidas azucaradas y a los caracoles y a las babosas les encanta la cerveza. Entonces, en la cerveza, babosas y caracoles, cerveza, y los demás azucaradas. Entonces, es también muy claro, ¿eh? Son cosillas muy curiosas. Sí. ¿Había alguien más que quería? ¿Tú estás por ahí? José pone. ¿Quién nos comparte alguna vivencia más? ¿Que nos cuente alguna? Yo, al hilo de lo mismo que comentaba, también es verdad que en las grandes galerías de material que se acumulaba, pues como se acumulaban muchas moscas y tal, venían cantidad de aves a comerse las moscas o las larvas de las moscas, con lo cual se creaba una especie de pequeño ecosistema. Y luego, pues, murciélagos por la noche, por los mosquitos. Es verdad que se creaba a partir de la basura, bueno, claro, de los restos orgánicos que deja la basura, se creaba un ecosistema de aves, de insectos, de aves, de roedores, que decías, hostia, es eso, lo que decía antes, ¿no? Que la vida se abre paso de una manera que no te puedes imaginar. Mira, ten en cuenta que para que la vida se cree, para que la vida pueda montar un ecosistema, tiene que haber energía, y energía hay, que es la luz, ¿no? Muy pocos elementos son capaces de vivir sin luz, muy pocos, pero sin luz, y después tienen que haber bacterias. Si una bacteria es capaz de vivir y de multiplicarse, en muy poco tiempo aparece un ecosistema. Es así de sencillo o de fácil, ¿no? Aunque parezca complejo, pero si una bacteria es capaz de salir adelante, se monta un ecosistema en un rato. Un rato pueden ser meses, días o millones de años, ¿no? por otras cosas, pero en un sustrato, como es tan rico las botellas de refrescos, en un sustrato tan rico, ahí la vida se genera muy rápido, muy rápido. Sí, sí. ¿Qué más cosillas? Bueno, pues os cuento también. Nosotros desde que empezamos en 2014, empezó el proyecto en 2014, como sabéis. Este año se cumplen 10 años del proyecto Apadrino en Olivo. Habrán grandes fastos y grandes fiestas a las cuales seguramente que se os invitará. Pues también nos hemos dado cuenta, por eso lo que os decía, que esas cosillas que nos vamos encontrando nosotros y vamos haciendo esas limpiezas,
Sí, pues nosotros sí que hemos generado también esa complicidad con los otros agricultores, ¿no? Como ven que nosotros vamos haciendo ese tipo de cosas, yo personalmente, desde que estoy y antes en el inicio que estaba a ratitos, pues siempre con la población local, siempre hemos hecho esas campañas para explicar qué sucede en un olivar, quién vive en un olivar, qué le afecta a los animales que viven en un olivar y sí que hemos observado ese mimetismo, ¿no? Eso que nos van copiando los otros agricultores o porque ya lo ven como interesante de que mantener un olivar limpio, sano y con seres vivos que hacen cosas alrededor de ese olivar es interesante, ¿no? Porque hace muchos años se tenía la costumbre de sulfatar, ¿no? De tirar pesticidas ¿por qué? No, es que estas olivas son para mí, no las comparto con nadie. El que las quiera tocar, que se muera, ¿no? Entonces, bueno, pues habían productos muy, muy agresivos que se usaban en el olivar para que aquel que quisiera comerse una oliva se muriese y ya está, ¿no? Llámese gusano, insecto. Y nosotros, como hemos empezado a movilizar este otro enfoque del olivar, ¿no? Como un ecosistema, como una forma diferente de llevarlo a cabo sin tener que tener acceso ni que no hace falta los pesticidas para tener un olivar sano, que en un ecosistema, cuando están todos los seres vivos del ecosistema, está en equilibrio y no hay plagas, o las plagas son menores. Entonces sí que hacemos cosas cuando tengamos alguna plaga, que es la mosca del olivo. Pero se lo hacemos solo a la mosca del olivo. Como sabemos que le gusta, cuándo le gusta, en qué momento le gusta, pues ponemos trampas para que la mosca del olivo caiga en nuestras botellas, porque como sabemos el truco de la botella, entonces nosotros usamos botellas, pero claro, entonces le hacemos un orificio de 4 milímetros con un tipo de alimento dentro, que ya no es un producto azucarado, porque a la mosca del olivo no le gusta el producto azucarado, le gustan los productos nitrogenados, y entonces cazamos moscas, cazamos miles de moscas, ¿no? Porque entonces sí, pero nosotros nos dedicamos en ese momento. Es decir, pero claro, hay que tener cuidado. ¿Qué sucedía? Esto es una cosa que ya se hacía o nos enseñaron a hacerla en Córdoba, en Los Pedroches, hace ya 15 años o casi 20. Pero claro, el problema es que esas botellas se queden abandonadas, ¿no? Pues nosotros no, claro. Cumple su función, se retira. Y entonces los otros agricultores van copiando un poquito lo que nosotros vamos haciendo y vemos como en esta década, en estos 10 años, pues el olivar de Oliete, ostras, luce diferente, ¿eh? Luce diferente, porque venía pues de ese momento que estaba, bueno, pues por las causas reales, ¿no? Es un olivar pegado al desierto, a partir de ahí empieza el desierto de Belchite, toda la depresión del Ebro, un olivar ya en un sitio extremo, donde como autoconsumo funciona, pero no funciona como explotación agrícola viable económicamente, ¿no? Por eso estáis los padrinos, ¿no? Porque esa es la fórmula de que ese ecosistema se puede mantener, porque por sí solo el olivo no es capaz de generar suficientes kilos de olivas para que sea rentable. Entonces esa es la fórmula. Pero al trabajar en estos formatos que tienen cuidado con el olivar, de que no esté, de que todo esté en orden, de que funcione como un olivar y no existan elementos extraños, la basuraleza, que no estén por ahí, nuestros vecinos veo que nos van copiando y conseguimos, lo que os digo, que los olivares luzcan diferente, funcionen diferente y, bueno, de alguna manera, y gracias a los padrinos y madrinas, hemos conseguido pues que se puedan trabajar y que esas familias que les gustaba o estaban pensando, algunos de ellos marchar, porque muchos llegaron a marchar, algunos han vuelto y algunos lo tenían bastante crudo, pues pueden seguirse dedicando al olivar porque este nuevo enfoque y esta nueva técnica de trabajo permite que el olivar de Oliete y de los pueblos cercanos
siga manteniéndose y pueda ser viable gracias a los apadrinamientos y amadrinamientos, ¿no? Pues eso, muchísimas gracias a vosotros por esa labor también que estáis haciendo desde vuestras casas. Creo que os parezca que a lo mejor, mira, no sé, lo tengo ahí porque me gustan los olivos, no sé, pues vuestro impacto es mucho, mucho más potente del que os creéis y del que os podéis imaginar. Es decir, nos beneficiáis a la gente del territorio, beneficiáis a todos los que trabajamos ahí y beneficiáis al escarabajo carábido, a la polilla del jazmín, a la mariposa saltacercas, a la salamanquesa, al murciélago pigmeo, al mochuelo, al autillo, al lirón careto, a la garduña. Es que es una lista interminable de seres vivos que vuelven a funcionar y como ecosistema. Dime. Nada, yo solo quería decirte que yo recuerdo de mis cursos de verano en Jaca, que era con Vía Láctea, que eran unos cursos muy bonitos cuando íbamos de paseo por el campo y desde antes, pero con mis sobrinas o mis nietas, lo que hacíamos era abrazar a los árboles, ¿no? Abrazar a los árboles y decirles cosas. A veces cada uno sin hablar y otros hablando, ¿no? Y esas cosas nos concentrábamos, ¿no? Y efectivamente yo tengo la sensación de comunicarme con los árboles. No puedo decir cómo, pero yo lo siento. Será mi propia convicción, ¿no? Y ellas se acuerdan muchísimo, ahora que se han hecho ya mayores, de que lo siguen haciendo. Tú has dicho antes una cosa, si nos podías explicar un poco más de la telepatía. A ver. Es potente, ¿eh? Bueno, eso es un mundo difícil, dice la canción, ¿eh? No, lo que puedas, lo que te apetezca, no. No sé. Vale. A ver, vamos a hacer tus sensaciones. Según los japoneses de bonsáis, ¿no? Son los que me han también explicado cosas de estas, ¿no? Los espíritus, cada uno le llama espíritu a lo que le dé la gana, ¿vale? Los espíritus viven en los árboles viejos. Yo no sé si es los espíritus, la energía o quien sea, ¿no? Dicen que viven en los árboles viejos. Entonces, cuando nos abrazamos a un árbol viejo y se supone, con la mente abierta, pues intentando transmitir, pues tenemos que ver que no sé, a mí me relaja. Abrazar a un árbol a mí me quita tensión. Es decir, cuando vas con la espalda cargada, tú te abrazas a un árbol y te ablandas, ¿no? Yo me ablando y ya está, y se está muy bien. Ahí cogidicos, está muy bien. Ellos dicen eso, ¿no? Entonces se supone que van apareciendo. De hecho, hay una publicación que se llama Bonsai, que se publica aquí en España, pero está hecho desde Japón y España, donde aparecen las caras que tienen los árboles, ¿no? Las caras. Es una publicación que está por ahí por internet, la podéis buscar, se llama Bonsai y es súper chula y hay unas fotos muy bonitas de este pensamiento. ¿Qué sucede? Sabemos que, bueno, no sé este foro, yo no os conozco de nada, a mí no me conocéis, pero yo me suelto, ¿vale? Yo me suelto, que no pasa nada. Sabemos que los árboles son seres vivos, ¿no? Los seres vivos tienen funciones, ¿no? Todos los seres vivos tenemos unas funciones, respiramos, nos alimentamos y nos comunicamos. La función reproducción es de la especie, no es del individuo. La función reproducción no es de la especie, perdón, no es del individuo. Un individuo puede no reproducirse en toda su vida y la especie no muere. Pero si el individuo no se alimenta, no toma energía, no descansa y no se comunica, se muere, ¿no? Entonces, tomando como referencia ser vivo y las cualidades del ser vivo, entonces tenemos que saber que los seres vivos se comunican y funcionan entre sí. Se ha visto
en bosques, en rodales de... Esto se ha hecho pruebas con encinas. Es decir, yo pongo un determinado alimento que es un mineral soluble en el borde del carrascal, en este caso, y al cabo de un periodo de tiempo tomo muestras y detecto en hoja ese elemento soluble en donde lo he puesto, pero también en el interior de la masa de encinas. Es decir, en su sistema radicular, las plantas se van transmitiendo lo que pillan. Ellas se comunican al sistema radicular, se van compartiendo, en este caso, nutrientes. Entonces funciona de esta manera. Cuando un árbol le sucede algo en la hoja, y me vuelvo a referir a las encinas, es decir, yo tengo una orla de encinas, la encina puede o no puede tener espinas, ¿vale? Las espinas son un elemento defensivo para que no sean comidas por nadie. Entonces, cuando nadie se está comiendo las encinas no hacen pinchos en las hojas, porque eso es un esfuerzo y un coste energético muy alto. Pero en el momento de que viene una cabra, un ciervo, un corzo o las ovejas y empiezan a comer, el árbol empieza a hacer, la siguiente generación, hace espinas. Qué curioso. Aquellos árboles que no han sido comidos también hacen espinas. Para que veáis. Otra cosa muy curiosa, las acacias, si no son comidas, no sucede nada. Pero cuando son comidas, no hacen en sus hojas, lo que hacen es poner una toxina. El árbol que ha sido comido genera la toxina y los otros árboles también generan toxinas. Y eso se transmite mediante impulsos eléctricos. Es decir, la telepatía son impulsos eléctricos que si estás en esa frecuencia y en esa sintonía, te comunicas. Los árboles se hablan entre sí mediante impulsos eléctricos, que llamamos telepatía. Entonces esa es la comunicación que tienen entre sí. ¿Yo me sé conectar a ese rango de impulso eléctrico? Yo no sé hacerlo. No he llegado a ese punto. Tengo amigos que sí se hablan con otros animales, perros, con sus mascotas, por telepatía. Yo entiendo que entre mamíferos debe ser más fácil. Hay humanos que también se hablan por telepatía, pero es porque tú estás en ese punto y momento. Yo tengo un formador de poda que cuando quiere que el árbol le saque una rama en un sitio que él necesita, se lo pide y al año siguiente hay una rama. Yo flipo. Entonces, eso es establecer, es comunicación, pero es eléctrica, así de raro y así de fácil, ¿no? Fijaros qué cosa. Es decir, para poder llegar a ese punto de comunicación, pues hay que estar en la relajación, hay que estar como formar parte del ecosistema, ¿no? Como formar parte del ecosistema. Yo no sé, yo hago agricultura ecológica, pero mis principios y mi base es de agricultura biodinámica. No sé si sabéis algo de agricultura biodinámica. Es un mundo muy, muy, muy interesante, ¿no? Pues yo trato a mis cultivos de una forma biodinámica. Entonces, eso estableces unas formas de trabajo que podríamos decir que son como muy acordes, ¿no? Como muy acordes con lo que está sucediendo, porque tú no eres, no por ser un humano eres el más listo ni el más tonto, eres uno más en esa cadena y tú actúas como un elemento más y como un ser más del ecosistema. Entonces nosotros en el olivar nos tenemos que portar de esa manera. Entonces yo os digo, pues hay uno del sur que dice, claro, yo como no sé hacerlo, pues me lo tengo que creer, que dice que él habla con el olivo y que
que se habla, y ya está. Pero bueno, ahí está la cosilla. Esto se nos va un poco de la basuraleza, pero bueno, ya que ha sido petición del público, yo os lo cuento para que, bueno, que no pasa nada. Yo os lo cuento que ahí sin más. No hay ningún problema en compartir también estas cosas, que para mí yo las veo interesantes. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Qué tenéis más por ahí en el tintero? Que no se os quede nada, aprovechar. Bueno, lo he puesto en el chat, que yo he leído bastantes libros de Mancuso, supongo que lo conocéis, al italiano, al botánica. Sí. Entonces, me encanta. Que de estas cosas que nos hablas, si nos mandas algún libro, pues siempre se agradece. Sí, puedo mirar en mis apuntes y podemos compartir, se lo pasaré a Nico y le pasaremos ahí unos autores que para el manejo del árbol, es que, claro, cuando nosotros, tened en cuenta que la agricultura que hacemos nosotros, lo hacemos por la impronta que yo les pido al personal de Apadrina, es que trabajamos con seres vivos y debemos respetarlos como seres vivos que son, y algunos tienen 300 o 400 años y alguno debe estar deseando que nos jubilemos. A ver si se va y ahí me deja tranquilo, debe ser algún olivo, ¿no? Que lleva ahí 400 años y qué tontadas me cuenta, no sé qué dice, a ver si se jubila ya, ¿no? Y viene otro que a ver si está más en sintonía, no sé qué pensará el olivo o cómo pensará, pero tenemos que trabajar desde el respeto, pero ya os digo, desde el respeto al escarabajo, o a lo que seas. Vale, Ángeles, muchas gracias por compartir con nosotros. Pues claro, si trabajamos desde el respeto, pues es que ya no hay basuraleza en el monte, ya no hay basuraleza en el olivar, en el cultivo, porque trabajamos desde el respeto, ¿no? Entonces, para mí es fácil, ¿no? Para mí es fácil el no generarla. Para mí es fácil no generarla porque lo tengo interiorizado y entonces no suceden cosas en esa dirección. Pero claro, quien no lo tenga interiorizado, pues no ve el alcance que puede tener una lata en el suelo o una botella de refresco en el suelo. No puede ver el alcance porque lo desconoce completamente. No sabe quién vive, qué seres, qué animales, qué insectos, qué cosas hay en ese espacio que puedan tener una afección. Pues sí, es una botella. Pues sí es una botella. Pero puede hacer un descalabro, una botella, a escala local, Claro, porque los seres vivos, cuando se reparten el territorio, pues están a escala local y hay poblaciones que hay insectos que no van a estar no van a usar más de 4 metros cuadrados en toda su vida. Claro, es que viven ahí y no se van allá. Dime. Sí. Una pregunta, ¿y cómo es posible que los olivos abandonados durante décadas y décadas no mueren? Eso es fascinante. Eso es una cosa interesante, porque el olivo es un árbol silvestre que nosotros nos empeñamos en humanizar, pero es un árbol silvestre. Entonces, no es como un melocotonero o un almendro que cuando pierden el contacto humano, porque están muy humanizados, son árboles muy humanizados que necesitan un manejo, cuando pierden ese manejo mueren. Pero el olivo es un árbol silvestre. Lo que pasa es que nosotros, y de hecho más que árbol es un arbusto silvestre, que nosotros por manejo nos empeñamos en que sea un árbol o un arbolito, ¿no? Entonces le hacemos esa función, lo hacemos de esas características, pero es para nuestro manejo. En el momento que lo dejamos tranquilo, en el momento que lo abandonamos, él vuelve a convertirse en un arbusto y hace una bola. Si no, fijaros, cuando veáis olivos abandonados son bolas y cuando están cultivados son arbolitos.